Ahora veremos la replicación del ADN. Se recordarán que el ADN está compuesto por ácidos desoxirribonucleicos. La replicación se da en el ciclo de la célula en la interfase, específicamente la fase S. Su objetivo es sintetizar ADN con copias exactas. ¿Para qué va a ser las copias? Pues para la hora de la división celular tengan las copias en cada una de las células idénticas. La replicación del material del ADN es un proceso semiconservador. ¿Qué significa esto? Semiconservador es porque, si ustedes observan acá arriba, vamos a ver la doble hebra. Se recordarán, el ADN está en doble hebra y a la hora de la replicación se van a separar, como pueden ver acá. Y luego va a venir el proceso de replicación. O sea, van a producir también hebras nuevas complementarias a las antiguas. Entonces, es un proceso donde está la hebra antigua y la hebra nueva. Si ustedes miran acá abajo, vamos a ampliar un poquito la imagen. Haciendo ver esto, si ustedes tienen la hebra más oscura acá, la antigua, van a ver que al separarse estas hebras van a después a producirse acá las hebras nuevas. Si yo tengo aquí guanina, tengo que reclutar una citosina, timina, adenina y así sucesivamente. O sea, son hebras nuevas que van a ser complementarias a las antiguas. El objetivo, ya dijimos, es hacer copias idénticas, asegurando entonces que tanto una como la otra sean iguales, tengan el mismo material. La replicación del ADN ya dijimos que ocurre en la fase S de la interfase y debe ser previo a que ocurra la mitosis. ¿Por qué? Porque tienen que estar las dos copias asegurándose cuando llegue a la división que ese material genético se divida en copias exactas. Las procariotas replican también el ADN, solo que de una forma más rápida. Los virus también pueden replicar su material, pero no son independientes, es decir, requieren de células huéspedes y por eso no son parte de la teoría celular. Los virus necesitan entonces de las células huésped para la replicación de su material genético. La dirección de la síntesis del ADN replicación va a ser 5-3, o sea, se van a ir integrando los nucleótidos o polimerizando los nucleótidos en dirección 5-3. Tiene que ser en ambas hebras y deben ser, ya dijimos, complementaria y aquí viene la otra parte, antiparalela. Recuérdense que las hebras de ADN eran así, complementarias y ADN, que van a ser antiparalelas. Si por ejemplo acá tengo 5', va a terminar en 3' y el otro debe ser 3' acá y 5 para acá. Si yo tengo adenina acá, tengo que tener timina. Si yo tengo citosina, debo tener acá guanina. Eso es complementario. Las hebras nuevas van a ser llamadas continua y discontinua, dependiendo de un proceso que se va a efectuar. Ambas hebras deben de cumplir el sentido de la replicación. Dijimos que el sentido de la replicación va a ser 5-3. Veamos en esta imagen. Las líneas oscuras representan a las hebras antiguas, o madres le llaman, o patrón. Y las celestes o más claras van a ser las hijas. Entonces, pongamos que las hebras siempre son antiparalelas. Si ustedes miran acá,
en esta hebra aquí hay 3 y termina en 5. La otra debe ser antiparalela, o sea, aquí 5 y termina en 3. Este es antiparalelismo. Ahora, ¿qué ocurre con la replicación? Pues en esta hebra de aquí abajo no hay tanto problema, porque el sentido de la transcripción dijimos que era de 5 a 3. No hay problema. Entonces queda antiparalela también. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿qué pasa con esta de aquí? Tiene que ser 5 a 3 también. Pues bueno, lo que ocurre es que hay una parte aquí central que le vamos a llamar horquilla, es donde se separan las hebras de ADN. Y van a ver la dirección también de 5 a 3, es decir, que va de acá para acá. Empieza con 5 y termina en 3. Cumple con antiparalelismo. No hay problema entonces en cumplir esto. Ahora, estos fragmentos que les mencionaba, estos de acá, se van a ir haciendo por etapas. Y a estos fragmentos aislados al principio se les llaman fragmentos de Okazaki. Estos fragmentos de Okazaki, recordar, están hechos de ADN. Cuando complete la polimerasa, estos segmentos después los va a unir por una ligasa para hacerlo solo una hebra continua. Ahora veremos una animación. Vean la hebra de ADN. Ya hemos dicho que cumple un requisito. Si aquí hay 5 a 3, la otra va a ser 3 a 5. Son complementarias, antiparalelas. Bueno, veamos qué ocurre después, ya a la hora de la polimerización. Si ustedes miran, hay un origen de replicación, es donde se va a ubicar una enzima llamada helicasa. Esta enzima helicasa lo que va a hacer es separar las hebras complementarias. Luego ustedes miran estas esferas color marrón y lo que hacen es estabilizar el ADN, o sea que no se vuelva a enrollar. Ahora, recordar lo que hemos hablado. Debe ser antiparalelas y complementarias. Ya hemos mencionado complementario es que si yo tengo citosina, entonces yo voy a tener guanina. Si yo tengo timina, adenina y así sucesivamente. Hablamos de una hebra antigua, madre, y aquí en este cuadro le llama cadena o molde. Cadena molde. Y la nueva, pues la cadena replicada. En esto creo que no hay problema en identificarla siempre. Ahora veamos que continúa. Bueno, estamos. Y si ustedes miran, la polimerasa que está en rosado, lo que va a hacer es reclutar y polimerizar los nucleótidos para ir uniéndolos a la hebra molde, madre, antigua, lo que ustedes quieran. Regresemos un poquito, vean. Si yo tengo aquí adenina, la próxima que va a llamar es timina. Bueno, entonces, después de que fueron separadas, va a haber un RNA cebador. O sea, está compuesto de ARN. Y ese ARN cebador es transitorio en la replicación del ADN. Y esto lo que va a hacer es que va a permitir orientar a la polimerasa que va a llegar, ahí está, la rosada, va a orientar la posición de ella para que empiece a la replicación, como vamos viendo. Recordar 5 a 3. Bueno, ahora aquí vemos que la RNA primasa es sustituida, miren, ya fue quitada, o sea, no queda RNA primasa. Entonces, helicasa corta la doble hebra. Polimerasa, pues va a sintetizar la hebra nueva. Primasa va a sintetizar la RNA, ¿sí? Y las estabilizadoras, que son estas color marrón, van a permitir que la hebra quede alineada.
Muy bien. Entonces, esto es un proceso donde va a haber ARN cebador, dijimos. Los fragmentos de Okazaki, quiero que los identifiquemos acá. Estos fragmentos de Okazaki van a estar en la hebra nueva llamada discontinua y van a estar siempre asociadas con el ARN cebador. Si ustedes miran, hay ARN cebador entre un fragmento de Okazaki y otra. Por favor, no olvidarse que fragmentos de Okazaki son a base de ADN. En cambio, el ARN cebador es distinto. Bueno, y así sucesivamente van a ir trabajando. Las DNA, ADN polimerasas construyen las cadenas del ADN. Son varias. En las procariotas se les ha denominado del 1, 2 y 3. La 3 es exonucleasa, le llaman. Aparte de polimerizar ADN, puede sacar nucleótidos que tengan algún reclutamiento erróneo. Quiere decir, por ejemplo, si tenemos adenina y fue reclutado citosina, está incorrecto esta unión. Entonces viene la exonucleasa y lo que hace es sustituir a la citosina y le agrega una timina. Otras enzimas que son importantes para nuestro estudio son la topoisomerasa o llamada también girasa. Esta lo que va a hacer es cortar una hebra de ADN para liberarla de su enrollo, porque a veces están muy enrolladas y entonces necesita disminuir esa tensión. Esa se llama la topoisomerasa 1 cuando corta solo una hebra. Cuando corta 2 se llama topoisomerasa 2. Aparte están ¿se acuerdan las esferas marrón? Esas se le llaman proteínas de unión o SSB. Estos también vamos a ver que ayudan a que no se enrollen nuevamente el ADN. Las helicasas ya mencionamos, como está aquí la helicasa en este extremo, en la horquilla, va cortando los puentes de hidrógeno para separar las cadenas de ADN o hebras de ADN. ¿Se acuerdan ustedes que en medio de cada hebra, de las hebras están puentes de hidrógeno? Bueno, la helicasa hace eso, romperlas. También hablamos de la primasa, que la primasa sintetiza RNA cebador. También vamos a ver que los fragmentos de Okazaki son ADN y ellos se construyen en la hebra discontinua. Las polimerasas B procariota les mencionaba que son hasta 3 y pues ellas tienen la facultad de polimerizar y algunas son exonucleasas, es decir que sustituyen un ADN que esté incorrecto y lo corrigen colocando el nucleótido correspondiente o que es el correcto. Aquí vemos una serie de acontecimientos que van sucediendo en el ADN y su replicación. Solo quiero que vean algunas cosas importantes, que localicemos las estabilizadoras, por ejemplo. Aquí están, la polimerasa, aquí está, recordar que se llama ADN polimerasa, no ARN polimerasa. Cuando es ARN polimerasa hablamos de transcripción, recordar. También recordemos de la primasa, ¿qué hacía la primasa? Ahora vemos algunas características de las polimerasas que actúan a las células eucariotas. Está la alfa, que sintetiza el ADN en el núcleo, lo repara. Está la gamma, que actúa a nivel del ADN de la mitocondria. Recuérdense que hay ADN en estos organelos. La delta, que
está en el núcleo, épsilon también está en el núcleo y ambas son exonucleasas. Las exonucleasas tienen la potestad de corregir los defectos cuando se polimeriza anormalmente una célula. La reparación del ADN, dijimos que al detectarse primero el daño o el nucleótido anormal, podríamos decir que hubo un daño, una mutación, cualquier cosa, y se localiza entonces esto. Lo que hace la exonucleasa precisamente es sacarlo. Al sacarlo va a venir la ADN polimerasa misma y la va a reparar, va a reclutar entonces el nucleótido correcto. Ya que lo logra, va a venir la DNA ligasa, que es una enzima que hace una unión en el nucleótido corregido con el resto. Ahora veamos un repaso de la replicación. Va a haber una proteína llamada iniciadora, como pueden ver aquí en el diagrama. Y esta proteína iniciadora lo que va a decir es dónde va a originarse la replicación. Luego de esto va a crear una especie de burbujas o replicones, le llaman. En el caso de las células eucariotas ocurre mucho. Y vamos a ver entonces que luego se va a integrar varias enzimas o proteínas. En el caso de la girasa, se recordarán, o topoisomerasa, ya dijimos que la 1 lo que hacía era cortar una de las hebras y la 2 ambas hebras. Lo que hace es desenrollar el ADN a veces porque está muy enrollado y entonces dificultaría mucho la replicación. Luego está la helicasa, dijimos que ella lo que hace es ir cortando los puentes de hidrógeno que están en medio entre las hebras. Se recordarán que el ADN tiene puentes o uniones de hidrógeno en medio. Bueno, la helicasa es lo que hace. La otra es la proteína estabilizadora que hace que quede alineada las hebras y pueda pasar ya el resto de las proteínas. Acá podemos ver que va a actuar entonces la primasa y va a sintetizar, dijimos, el RNA cebador. Y el RNA cebador lo que va a hacer es dirigir a la DNA polimerasa para que empiece a trabajar y sintetizar el DNA. Acá abajo vemos que se integró una de las DNA polimerasa, en este caso se le puso la 3 y entonces va a estar empezando la replicación. Acá vemos, continuando con la replicación, voy a aumentar, van a haber dos tipos de hebras, dijimos. Una que es la rezagada o retrasada o discontinua, es lo mismo, y la hebra continua. La rezagada es la que va por partes. Aquí abajo marco el fragmento de Okazaki para recordarles que la hebra rezagada es donde ocurre la síntesis de Okazaki o fragmentos de Okazaki que son a base de ADN. Entre cada fragmento de Okazaki hay RNA también. Estas van a ser sustituidas, estos RNA cebadores, y van a ser eliminados entonces, para que al final, como vemos acá, actúe una DNA ligasa. Y la DNA ligasa lo que hace ya es unir solo los fragmentos de Okazaki ADN con ADN. La replicación de los virus es particular. Sabemos de que no son células y que deben de ingresar a una célula huésped para replicar su material. Sabemos de que las células replican su material y cuando ya produjeron esto salen de la célula para integrarse con otros elementos o proteínas, su cápside por ejemplo, y salir de la célula para infectar a otras células
Sabemos que hay dos tipos de virus, si se acuerdan ustedes, el adenovirus y el ARN virus. Los ADN virus, pues no hay problema en saber cómo se replican, únicamente se introducen al ADN huésped y ahí esperan a la replicación. Pero ¿cómo hacen con el RNA viral? Uno de los ejemplos de RNA viral es el HIV, que es el virus de inmunodeficiencia humana adquirida o el SIDA. Vamos a ver que, si ustedes se recuerdan, la transcripción iba de ADN a ARN. Bueno, entonces, en el caso de los virus ARN, hay una enzima que hace lo contrario. Pasa de ARN a ADN. Esta enzima es una retrotranscriptasa. Y entonces a esto se le llama retrotranscripción, o sea, al revés de la transcripción, va de ARN al ADN. Bien, imitemos lo bueno o repliquemos las obras buenas y no lo malo. Como siempre, les aconsejo leer su libro y completar el estudio.